Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Esto va del 2 al 8 de agosto. Tengo un Telegram. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que te unas, porque nos dimos cuenta que YouTube no siempre manda la notificación. Somos una comunidad de 20.400 personas y yo quisiera que todos ustedes puedan acceder al contenido. Está vigente ahorita el horóscopo lunar que salió la semana pasada, el tema de los nodos lunares, que también va a estar vigente por 18 meses. Y como viene el eclipse del 12 de agosto, no me gustaría que te quedes sin la información. Además que esto va del 2 al 8, y el 8 precisamente es el portal del león. Los numerólogos, yo no soy numeróloga, pero sí sé de portales, les encanta el portal del león, el 88, y yo vengo hace como 3, 4 años haciendo los rituales del 88 y miren que sí funciona, y de eso les voy a estar hablando. Yo quiero que ustedes puedan acceder a ese contenido, así que suscríbete al canal de Telegram, que te voy a dejar en la descripción del video para que puedas ver ese tipo de especiales y contenidos adicionales, además de tu horóscopo. Tu palabra clave esta semana, Aries, es breakthrough. Hay que atravesar cualquier tormenta, obstáculo, situación que puedas percibir como negativa esta semana. No te preocupes, la vas a superar, vas a avanzar y vas a lograr, ¿ok? Triunfar, si lo quieres llamar de esa manera, ante cualquier obstáculo o adversidad que se pueda presentar. Tu número de acompañamiento es el número 71 y tiene que ver con salud. Así que, aquí hay como una combinación que puede ser todo tema de salud que se pueda presentar esta semana y lo percibas como negativo. No te preocupes, porque lo vas a estar superando, así que ten cuidado con hacerlo más grande de lo que realmente vaya a poder ser. Acá ¿qué va a pasar? A ver, vamos a ver. Ok, pulsera nueva, no sé si lo notaron, pero creo que la manito está gigante y choca con la mesa. Creo que no está tan cómodo. Yo las hago, por cierto, si quieres una pulsera, aunque por ahora solo en Canadá. No sé cómo hacerlo para afuera. Éxito, sale el sol. ¿Qué va a pasar esta semana? Una situación de éxito. Fíjate que salud, breakthrough por acá, acá tenemos el sol, tenemos la suma sacerdotisa. Quizás esta semana, y digo quizás porque esto es un horóscopo y sabemos que hay cosas que se cumplen literalmente y hay cosas que son más simbólicas, como todo en el tarot. Pero quizás esta semana una preocupación que tú puedas tener en un tema particular, que puede ser de salud o no, va a quedar atrás. Porque aquí viene un cambio, viene una transformación, viene una apertura con un inicio que va a mover algo en tu vida esta semana. Y ese movimiento es 100% positivo. Ese movimiento es 100% una sensación de triunfo, de logro, de algo que por fin cae en el lugar que tiene que caer. Un estancamiento que había en tu vida, una situación que estaba paralizada, algo que no se estaba moviendo de la manera que tú querías, o tú no habías podido tomar acciones contundentes con respecto a resolver algo, se aligera esta semana. Y eso es lo que tú vas a vivir. Tú vas a vivir un camino que se abre, una apertura que se da, una preocupación que estaba ahí, plin, 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 que empieza a aligerarse de manera sumamente positiva, donde tú vas a decir, ok, es mi turno de avanzar, es mi turno de resolver, es mi turno de solucionar, y yo me planteo este objetivo y voy a lograrlo. Así que esta semana ten paciencia, porque esto se va a ir como que desenredando solo. Y sobre todo, ábrete a los cambios. Ábrete a las posibilidades infinitas, a que la solución sí está ahí y que tú ahora vas a poder verla de manera más tangible, de manera más rápida. ¿Ok? La salud, la estrella, esta es una carta que habla mucho de la claridad mental, sobre todo cuando hablamos de salud. Entonces es muy probable que tú estés más tranquilo en tu tema de salud esta semana, que tú estés más abierto, que tú estés más consciente de tu cuerpo físico y por empezar una dieta, por hacer ejercicio, por hacer algo con tu imagen
en general, que te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir más cómodo. Ahora, como probablemente pueda haber un temita, no para todos los Aries, pero puede haber un temita ahí sí como de, ay, me sentí mal con esto, acuérdate que cualquier situación va a ser superada. Y para ello necesitas el acompañamiento de la estrella como la claridad que te permita ver que todo va a estar bien. El dinero, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en dinero a veces es una carta que habla de los sacrificios. A lo mejor te toca hacer un sacrificio económico esta semana. Puede ser grandísimo, puede ser chiquito. No me voy a comer ese helado, no me voy a comprar esa cartera, no me voy a comprar esa camisa. Pues eso es un sacrificio un poco más pequeño. Un sacrificio más grande, oye, me llegó una oferta de un inmueble que me encantaría comprar, pero tengo que dejar pasarlo en esta oportunidad. Esos son sacrificios más grandes. O no voy a hacer ese viaje que quería hacer. ¿Por qué? Por un tema de dinero. Los que están buscando trabajo tienen que prepararse mejor. Esta carta habla de estudiar, de hacer un curso, de prepararse de una manera específica y particular para acceder a nuevos empleos y poder aplicar a mejores oportunidades. Los que están trabajando, no sería loco que esta semana te manden a hacer un curso o te pidan una nueva certificación o hablen del tema, hablen de mira que estás abierto a que te mandemos a hacer un curso, un nuevo aprendizaje, una nueva situación, acéptalo, ¿ok? Porque eso te va a ayudar a crecer. Los emprendedores, de igual manera, hay que prepararse. El sumo sacerdote habla mucho de la experiencia, de pedir ayuda, de pedir un consejo, de preguntar algo que tú quieras para tu emprendimiento o de pedir simplemente una guía, ¿ok? De sabiduría para mandar adelante el emprendimiento. Ahora, todo esto viene bañado por el arcano del sol, que es el arcano del éxito, el arcano del triunfo. Así que no te preocupes porque toda situación de aprendizaje que se presenta esta semana va a ser para tu evolución. Y que en el amor, la carta del ermitaño es una carta que te está pidiendo dos cosas. Si estás en pareja, hacer algo por ti y para ti. A lo mejor estás en un momento en donde puedas necesitar tu espacio, en donde puedas necesitar realizar alguna actividad por ti mismo, donde puedas sentir independencia. También es una carta que puede estar hablando de que te sientes solo en algún momento o que te sientes solo haciendo algo y necesitas más bien el apoyo de tu pareja o el acompañamiento de tu pareja. Los que están solteros, habla de un momentum la semana, apenas es una semana, o el inicio de un periodo en donde tú quieres estar por tu cuenta, donde más bien tú quieres estar solo, donde más bien tú quieres estar tranquilo, ¿ok? Sin que haya como que nadie o muchas personas a tu alrededor hablándote o picándote. Entonces, puede que esta semana tú sientas el humor raro, más bien de querer aislarte o de estar tranquilo en tu casita en un tema de aislamiento. El anclaje, la frase anclaje de esta semana es obvio, yo soy el triunfador y quiero que lo escribas. Realmente quiero que te comprometas contigo a sentir en la piel, en el corazón, en la garganta, porque la garganta es lo que comunicamos, y decirlo y escribirlo, yo soy el triunfador. Porque cualquier situación que se presente esta semana, tú deberías ganarla. Así que por favor escríbanlo en los comentarios, yo soy el triunfador. Vamos a ver qué arcángel viene a darle un mensaje a los Aries de Sol y Ascendente del 2 al 8 de agosto, más con el portal del León, que ya viene por ahí, uno de los portales más famosos. Y ya lo van a ver en redes sociales, porque ahorita con las redes sociales todos son modas. Entonces, el portal del León, bueno, ustedes saben que a mí me gusta hacerlo de una manera un poco más seriecita. Te habla Rafael y te dice, una nueva situación emocional, mensajes que tienen que ver con relaciones o con invitaciones sociales. Gran intuición activa, así que hay que hacerle mucho caso a la intuición esta semana para ver qué te quieren decir tus guías espirituales. Yo te dejo un beso grande, nos vemos pronto por aquí por el TV.